En primer lugar, si has visto la portada y has leído el título, que todavía no he decidido, y aún así has decidido pulsar en el vídeo, gracias, pero oficialmente necesitas ayuda porque eres un enfermo de la NBA, dado que en este vídeo lo que voy a hacer es llevarte a lo más oscuro de alguno de los banquillos de la NBA para hablarte de 9 diamantes en bruto que no conocen ni su entrenador. Ya tengo el título. Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy voy a hablar de una serie de 9 jugadores que están en su primer o segundo año en la NBA, que no son muy conocidos. Algunos tienen un rol más importante que otros, desde luego, pero en general son jugadores bastante desconocidos y que a mí personalmente me parecen muy interesantes y que creo que en general van a ser unos buenos profesionales que van a tener una carrera bastante larga, aunque a día de hoy en muchos casos no lo parezca. Antes de nada, si después de haber escuchado de qué va a ir este vídeo sigues aquí, está claro que te interesa la NBA, así que te animo a que te suscribas y coméntame abajo lo que te ha parecido y ahora ya sí, voy a empezar. Va a haber de todo en este vídeo. Algunos jugadores han sido seleccionados en la primera ronda, aunque pocos, algunos en la segunda ronda, algunos ni siquiera fueron drafteados. Varios o la mayoría están en contratos garantizados, por lo menos, pero algunos incluso tienen contratos de dos bandas, que son el equivalente en el mundo real a tener un contrato de prácticas por 40 horas a la semana para cobrar 600 euros al mes por el fin de conseguir un contrato indefinido. La diferencia es que en la NBA por ese contrato de prácticas te pagan casi $500,000. Pero bueno, vamos a empezar con uno fácil. Tenía que poner algún jugador por lo menos un poco conocido para la portada, porque si no, no reconoceríais a nadie. Así que el primer diamante en bruto del que quiero hablar es Cameron Johnson. Cameron Johnson es un jugador que está en los Phoenix Suns. Fue una elección de lotería del año pasado. Es el único jugador de este vídeo que va a haber sido seleccionado en la lotería. Y es alguien que llegó a la NBA hace un año siendo mayor que Devin Booker. O sea que la diferencia es muy considerable. Es un jugador que jugó 5 años en total en la universidad, más que la mayoría de jugadores. Un caso similar al de Obi Toppin, de hecho. Y era alguien que básicamente en su último año en la universidad era considerado el mejor triplista que había en ese momento activo. A lo largo de toda su carrera allí fue muy buen triplista y llegó a la NBA para trasladar precisamente esa habilidad que tiene, pero tiene un par de cosillas más. Cameron Johnson es un jugador que mide más de 2 metros, aunque no tenga una envergadura excepcional, físicamente es un jugador competente a nivel defensivo, se esfuerza y gracias a ese buen tamaño y a una intensidad adecuada es capaz de defender bien y en ataque es un tirador y un tirador de los buenos. Esta temporada promedia casi 10 puntos por partido en más de 23 minutos, creo que es el que más juega que va a haber en esta lista. Consigue solo 3 rebotes que son muy pocos para su altura, pero al final lo que se espera del es triple y en eso cumple. Algo más de una asistencia, se tira 5,4 triples con un 43% en tiros de campo y un 37% desde 3. Cabe destacar que la temporada pasada Cameron Johnson tiró mejor de 3 que esta, pero sigue estando por encima del promedio y estoy seguro de que a lo largo de su carrera en la NBA irá mejorando y acabará siendo un jugador que tire de manera consistente por encima de un 40% desde 3, midiendo más de 2 metros, con lo que va a tener trabajo durante mucho tiempo, seguro. Seguimos ahora con un jugador que, si bien debería ser conocido dado que fue el pick 16 del año pasado, no lo conoce nadie y se trata de un jugador que ahora mismo está en un equipo que acaba de empezar una reconstrucción estos últimos días, esta última semana, y al final nunca se menciona cuando se habla del núcleo joven. Es un jugador que está en los Orlando Magic y su nombre es Chuma Okeke. Cuando se habla del futuro de los Orlando Magic se habla de Cole Anthony, de Markelle Fultz, de Jonathan Isaac, del pick que tendrán en este draft en una posición probablemente muy alta, pero nadie habla nunca de Chuma Okeke y es un jugador que realmente forma parte de su núcleo joven, está en su primer año de contrato porque los Magic hicieron un chanchullo muy interesante el año pasado para mantenerlo en G-League rehabilitando e iniciar su contrato este año, así que le quedan 3 años más a los Magic con contrato de novato con este jugador, y es alguien que en Auburn, en la universidad, durante 2 años fue un buen jugador, sobre todo como 3&D, un buen jugador de ala, y es lo que proyecta ser aquí, pero es que ya está teniendo muy buena pinta cuando lleva, pues nada, 30 y algo partidos en la NBA. Chuma Okeke es un jugador que mide 1,98 m con una envergadura excelente de 2,13 m, pesa ya 100 kilos con 22 años de edad, o sea que físicamente está preparado, tiene buena movilidad, unos fundamentos defensivos sólidos aunque no sea nadie de élite, y al final es un jugador que promedia 22 minutos de juego por partido. Estoy seguro de que en esta etapa final con los Magic va a jugar bastante más y está anotando 6 puntos por partido, consiguiendo 4 rebotes, asiste un poco, nada excepcional, pero no es lo que se esperaba de él por lo menos en esta etapa de su carrera, y está tirando casi 3 triples por partido con un 43% en tiros de campo. Tampoco es nada excepcional, pero un excelente 41% en tiros de 3, que hace que sea al final eso, un proyecto de 3&D que tiene 22 años, que tiene bajo contrato durante 3 años más y que al final puede ser un jugador muy cotizado, ya sea para los propios Orlando Magic si consigue una estrella en este draft o el siguiente y empieza a intentar competir ya, o para un equipo en el futuro, porque es un jugador que creo que realmente va a ser muy bueno por muchos años. Bueno, creo que ya he llegado de hablar de nombres conocidos, ahora vamos a hablar de D-Wade, del D-Wade de los Cleveland Cavaliers, pero ni siquiera el amigo de LeBron James, que en aquel momento estaba bastante mal ya. No, vamos a hablar de un nuevo Wade que es Dean Wade.
Este jugador lleva ya 2 años en los Cavaliers, el año pasado apenas jugó, este año está empezando a ganar minutos y estoy seguro que no sonará de nada a la mayoría de vosotros, me imagino que algunos sí que lo conoceréis obviamente, y últimamente los Cavs le están dando minutos y me parece un jugador súper interesante. ¿Va a ser una estrella? No. ¿Va a ser un titular? Muy probablemente no. Pero creo que es un jugador que poco a poco va a conseguir hacerse un hueco en las rotaciones de ya sea los Cavaliers o otros equipos, porque tiene un par de cualidades que le van a ayudar mucho. Y es que Quaid es un jugador que juega de ala pivot o incluso de center. Es un poco bajo para ese rol, dado que mide 2,6 metros, pero con 2,6 metros de altura, más de 100 kilos de peso y 24 años de edad, es un jugador que ha jugado ya 4 años en la universidad antes de llegar a la NBA. Es un jugador que llegó a la NBA sin haber sido drafteado, pero que en la universidad demostró un atributo fundamental, y es que en 4 años allá tiró mal de 3. Su primer año creo que tiró como un 29% y los 3 siguientes años promedió más de un 40% en tiros de 3 con un buen volumen. Tras eso llegó a la NBA, el año pasado no tuvo muchas oportunidades, pero ahora mismo está jugando 14 minutos por partido, promedia 4,5 puntos, 2,6 rebotes, casi no asiste, se está tirando poco, pero 2,4 triples por partido con un 43% en tiros de campo y un 38% desde 3. Si a esto le sumamos que pese a que haya sido una muestra muy pequeña, el año pasado tiró un 50% desde 3 también en lo poco que jugó en la NBA, ahora mismo Wade lleva básicamente 5 años tirando por encima del promedio desde 3, 3 años en la universidad y 2 en la NBA, y es un jugador que mide 2,6 metros, que lo intenta en defensa, aunque no sea un jugador excelente, no tiene miedo a ser físico, pelea los rebotes, y alguien que es capaz de pelear los rebotes, hacer un trabajo decentillo en los tableros y un trabajo decentillo como intimidador, y en ataque se puede apartar de la esquina y tirar de 3, es un jugador que va a tener futuro en la NBA. Llega ahora el turno de Garrison Matthews, un jugador que ya jugó el año pasado bastante en los Washington Wizards con un contrato de 2 bandas, y este año lleva ya 40 partidos jugando con este equipo con su contrato de 2 bandas, por lo que en breves van a tener que convertir el contrato, porque a día de hoy es un jugador que realmente forma parte de la rotación, y no sé si lo sabéis, pero los jugadores que tienen ese contrato de 2 vías o el two-way contract no pueden jugar más de 50 partidos en una temporada con un equipo. Teniendo en cuenta que lleva 40, van a tener que convertir el contrato casi seguro, porque no creo que quieran dejar de utilizarlo sin más. Garrison Matthews es un jugador que, al igual que la mayoría de los jugadores de este vídeo, jugó 4 años en la universidad. El primer año fue flojo, los 3 siguientes fueron años increíbles, promediando más de 20 puntos por partido en un equipo muy malo y por eso nunca nadie lo ha respetado. De esos 3 años promediando muchos puntos, en los 2 últimos además tiró muy bien de 3, y sin embargo cuando llegó el momento del draft me he comprobado alguna lista de ranking de cara al draft de ese año y lo he encontrado en un top 100 de 98, o sea que a poco más ni siquiera entra en el top 100. Evidentemente no fue drafteado y sin embargo los Wizards le dieron una oportunidad y creo que es un jugador que va a tener un trabajo durante bastante tiempo. Garrison Matthews mide 1,96 m, por lo que es un jugador que puede jugar un poco de alero y sobre todo de escolta, tiene un tamaño adecuado, una envergadura de 2,05 que está muy bien, y al final es eso, otro jugador de 24 años que ha luchado mucho por llegar a la NBA, que trabaja muy duro, que ahora mismo tiene un contrato de 2 bandas, o sea que todavía no ha ganado un salario a la altura de lo que cobran los que menos cobran en la NBA incluso, y ahora mismo en Washington promedia 18 minutos de juego por partido con casi 7 puntos, 1,5 rebotes, 0,5 asistencias. No va a tener el balón en las manos con Bradley Beal y Russell Westbrook ahí, pero se está tirando 3,5 triples y está anotando un 41% de ellos. Como veis, casi todos los jugadores de los que estamos hablando aquí son jugadores que jugaron bien en la universidad en equipos no muy importantes, no fueron drafteados o fueron drafteados en posiciones bajas, como veréis con algunos después, tiraron bien de 3 en la universidad, la mayoría están tirando bien de 3 aquí también, y poco a poco están consiguiendo su rol. Garrison Matthews trabaja muy duro, si os fijáis en él en algún partido de los Wizards veréis que tal vez no sea el mejor defensor, pero es el que más se esfuerza, hace todo lo posible por cerrar cuando los switches se lían y llegar para defender en la medida de lo posible el triple que se va a tirar. Es un jugador que realmente se esfuerza y en ataque es capaz de anotar sus triples. Creo que es un jugador que va a tener futuro. Los Wizards seguro que lo atan ahora por 3 o 4 años con un contrato por la mínima, dado que le va a convertir el contrato, y no creo que nunca vaya a ser alguien súper destacado, pero es alguien que se merece un poco de respeto y un poco de atención, ¿no? Os voy a hablar ahora de alguien que juega en el equipo con el mejor récord de la NBA ahora mismo y tiene un estilo de juego que se adecua bastante a ese equipo, pero que de momento no ha conseguido su rol, y ese es Miye Oni. Oni fue el pick 58 del draft de 2019, o sea que lleva ahora 2 años en la NBA, casi no fue drafteado, y es alguien que a mí me parece muy interesante. Está hecho a medida básicamente de ese molde de 3&D estilo Robert Covington, pero se quedaron cortos por 5 centímetros. Mide 1,96 m y tiene una envergadura de 2,11 metros, y es un jugador que, para su tamaño, donde más jugaría o donde más le correspondería jugar sería probablemente de escolta, pero no es alguien en que puedas confiar para que tenga el balón en las manos. Pero al final, en 3 años en la universidad, jugó bien, evidentemente, si no hubiera llegado a la NBA.
y fue capaz de anotar gran parte de sus triples. Tuvo un año malo, el segundo, en el que anotó un 31%, pero en los otros 2 años promedió más o menos un 38% desde 3, y al final es lo que se espera de él, un 3&D con brazos muy largos, capacidad de cortar líneas de pase y que en ataque va a esperar en la esquina y tirar de 3, como pasa con casi todos estos jugadores. Milloni ahora mismo apenas juega. De hecho, tiene suerte dado que este año los Jazz son tan buenos que a veces le dan minutos de la basura, por lo menos está jugando más que el año pasado, pero promedia ahora mismo unos míseros 8 minutos de juego por partido, 2 puntos, 2 rebotes, pero en el triple y medio por partido que está consiguiendo tirar está anotando un 39% desde 3, o sea que sigue siendo un jugador eficiente desde 3, con una buena capacidad defensiva, no tiene tampoco los mejores fundamentos, pero poco a poco irá mejorando y precisamente Quinn Snyder, el entrenador de los Utah Jazz, es un muy buen entrenador defensivo y creo que a la larga va a ser un jugador muy interesante. En otros casos, hace unos años tal vez lo tendría más difícil, pero ahora mismo hay tanta versatilidad posicional en la NBA que un jugador sea un poco pequeño y tenga básicamente unos atributos perfectos para ser un 3&D no es tan problemático. Hay muchos aleros que pueden tener el balón en las manos y al final darle a Milloni el rol de defender al mejor base o escolta del otro equipo y en ataque que intente espaciar el campo no creo que vaya a ser un problema cuando sea un jugador que consiga ser lo suficientemente consistente. Ahora os voy a hablar de un jugador que es básicamente el nuevo Lu Dort de los Thunder. Lu Dort el año pasado estaba en un contrato de 2 bandas, jugó muchos partidos y le acabaron extendiendo el contrato, un poco como creo que va a pasar con Garrison Matthews, y este año llega el turno de Moses Brown, que es un jugador que, al contrario que la mayoría de estos jugadores, sí que era alguien popular y conocido en su momento, era considerado, si no me equivoco, el 15º mejor jugador de su promoción en el instituto, o sea que un jugador del top 15. Se unió a la Universidad de California hace 2 años y tuvo un año bastante decepcionante y aún así se presentó al draft, no fue seleccionado, firmó un contrato de 2 bandas con los Blazers y jugó creo que 33 minutos en total en la temporada pasada con Portland, o sea que no jugó. Y este año los Thunder le ofrecieron un contrato de 2 bandas y lo ha aprovechado y mucho. Moses Brown es un center tradicional, no tira de 3, pero tiene una movilidad bastante adecuada para ser un jugador que básicamente mide 2,18 metros. Para su altura de 2,18 su envergadura no es nada excepcional, 2,22, pero al final pesa 111 kilos, solo tiene 21 años y mide 2,18, se mueve relativamente bien, consigue rebotes, tapona balones y es eficiente en sus tiros porque se limita a tirar lo que corresponde tirar. De momento en su temporada con los Thunder está promediando 18 minutos de juego con 8 puntos y 8 rebotes y 1,2 tapones con un 60% en tiros de campo. Solo un 56% en tiros libres, no es un jugador que tenga mucha muñeca, es algo en lo que tiene que trabajar. Ya le han extendido su contrato y se ha convertido en un contrato normal de NBA por 4 años, o sea que los Thunder lo han atado por bastante tiempo y creo que es un jugador que al final, en el mejor de los casos, puede llegar a ser una especie de Clint Capela, aunque nunca creo que vaya a llegar a ser tan grande, y los Thunder se lo han sacado de debajo de la manga. Ahora os voy a hablar de otro jugador también bastante popular dentro de lo que son los jugadores de esta lista, dado que juegan en los Brooklyn Nets, así que los focos están sobre él, no de manera específica, pero sí a nivel contextual, y es Nick Claxton, que es un jugador que fue drafteado el año pasado, lleva ahora 2 años en la NBA, ha estado bastante lesionado, pero ahora está empezando a jugar y tiene muy buena pinta. La necesidad de los Brooklyn Nets de reforzarse en la posición de center de cara a los playoffs ha sido una constante durante toda esta temporada y en cierto modo la entiendo porque DeAndre Jordan es un jugador que ya no es tan móvil, aunque pueda seguir intimidando debajo del aro y conseguir rebotes, pero Claxton es un jugador que si bien es joven me parece muy prometedor y ya está aportando minutos de calidad en los Brooklyn Nets. Es un jugador que mide 2,11 metros y se mueve muy bien, tiene brazos largos, tapona balones, juega bien el pick and roll, finaliza bien en el aro, le falta peso, es el mayor problema que tiene a día de hoy dado que pesa 97 kilos, pero con 21 años de edad tiene todavía posibilidad de seguir desarrollándose y a mí de momento me está gustando mucho. Claxton ahora mismo promedia básicamente 19 minutos de juego con los Nets, con los que anota 8,5 puntos, consigue 4,5 rebotes y tapona 1,5 balones con un 59% en tiros de campo, y al igual que el caso de Moses Brown es un jugador que de momento no mete sus tiros libres, dado que anota un 55% de ellos. Está trabajando en ello, está trabajando en sus tiros de 3, que creo que es algo interesante, pero creo que debería priorizar y preocuparse ahora mismo de sus tiros libres porque un 55% está lejos de ser aceptable. Evidentemente, como no ha jugado tanto, no ha tirado tantos y tal vez no sea tan fiable el ejemplo, pero hay algo que trabajar ahí y aparte de eso le falta ganar cuerpo porque su rol lo cumple muy bien. Se esfuerza en defensa, se mueve bien, es bastante intercambiable a la hora de tener que defender a jugadores más pequeños. En el pick and roll opera bastante bien, ataca bien el aro cuando está haciendo el rol a canasta. Creo que es un jugador que como role player, center, titular a la larga, va a ser muy bueno y muy interesante y al final los Nets ahí tienen una joyita que les puede ayudar de cara a dentro de 1 o 2 años cuando necesiten eso, una rotación diferente. Ahora mismo, a medida que nos acercamos a playoffs, me imagino que su rol se irá reduciendo, sobre todo ahora que ha llegado Blake Griffin, ha llegado LaMarcus Aldridge, está Jeff Green, está DeAndre Jordan, pero a la larga creo que Claxton va a ser un jugador muy bueno y muy interesante. Y voy a acabar ahora hablando de 2 jugadores que fueron seleccionados en este draft en las posiciones en 58 y 60, o sea que muy tarde, y que a mí me parecen muy interesantes. Empezamos por Paul Reed, que fue el pick 58 de los Philadelphia 76ers,
Y algunos a lo mejor os acordáis, de cara al draft, creo que el día antes del draft, de hecho, yo saqué un vídeo hablando de, creo que eran 7 jugadores que posiblemente iban a ser robos en ese draft, y para mí Paul Reed era uno de ellos, un jugador que yo esperaba que fuera drafteado entre las posiciones 30 y 40 más o menos, y se cayó hasta el pick 58, y al final es alguien que, como la mayoría de estos jugadores, jugó 3 años en la universidad, venía ya más experimentado, y básicamente lo que es una gacela corriendo al contraataque, un jugador con muchísima movilidad, muy grande, que a nivel defensivo lo hace bien, tapona balones, es muy atlético. El tiro, más o menos, tiene que mejorarlo, nada especial, pero es un jugador que como mínimo aporta mucha energía, tiene un buen motor y hace su trabajo bastante bien. Paul Reed juega a los Philadelphia 76ers, donde está Joel Embiid, o sea que de momento trabajo poco, y ha jugado por ahora 8 minutos por partido, algo menos de 3 puntos, 2 rebotes, 0,5 tapones, que no está mal para 8 minutos de juego, la verdad, y ha promediado un 55% en tiros de campo. Apenas ha tenido oportunidades, pero como veis es un jugador de 2,6 m de altura y 2,18 de envergadura, que físicamente al final es un jugador ideal para ser un center móvil en la NBA actual. Le falta un poco de peso también, pero es algo que vemos en casi todos los jugadores de esta edad, es comprensible. Y Paul Reed tiene algo extra por lo que he decidido añadirlo a este vídeo, y es que, vale, apenas ha jugado en la NBA, lleva muy poco tiempo de momento demostrando cosas ahí, pero acaba de ganar el premio MVP y a jugador defensivo del año en la G-League con unos números excelentes. Ha promediado en 31 minutos de juego, más de 22 puntos, casi 12 rebotes y casi 2 tapones, con un 59% en tiros de campo y un 79% en tiros libres. O sea que aquí, que hemos visto más oportunidades, parece que tiene un poco de muñeca, cerca del 80% en tiros libres. Obviamente los números de la G-League son los de la G-League, se juega siempre en torno a los jugadores que están en contratos de 2 bandas con equipos de la NBA. A Paul Reed le han hecho ya un contrato oficial, por cierto, pero es un jugador que tiene buena pinta. Ha tirado también de 3 en G-League, no creo que se vaya a atrever a tirar de 3 en los 76ers durante años, pero creo que va a ser un jugador muy interesante a la larga. Y por último, vamos a hablar del pick número 60 de este año, que, siendo el pick 60 del draft, está jugando algunos minutos esporádicos en los Milwaukee Bucks y me parece un jugador muy interesante. Ese jugador es Sam Merrill, que es un jugador que también jugó 4 años en la universidad y básicamente lo que es un tirador. Un año, creo que el segundo año en la universidad, promedió como un 46% desde 3, con mucho volumen y anotando muchos puntos. Lleva creo que también 3 años anotando 20 puntos por partido y llegó básicamente como es un triplista. No se conoce ni siquiera su envergadura, o sea que físicamente no se espera mucho de él y no se ha destacado por sus atributos defensivos, aunque hace una labor decente y como mínimo no es un jugador de 1,85 m. Sam Merrill mide 1,93 m y con sus 24 años de edad pesa 92 kilos, o sea que físicamente yo creo que básicamente ya es lo que es, pero al final lo que aporta básicamente son triples y de momento parece prometedor. Está jugando poco más de 7 minutos por partido, menos de 3 puntos, un rebote, los números son insignificantes, pero 1,4 triples intentados por partido, de momento está tirando un 46% desde 3. ¿Esto es sostenible? Claramente no, aunque lo hizo un año en la universidad, pero al final creo que ya está demostrando en las pocas oportunidades que está teniendo que es un jugador que muy probablemente va a acabar siendo eso, alguien capaz de anotar en torno a un 40% de sus tiros de 3 y con esa altura puede jugar de escolta en la mayoría de equipos y espaciar el campo. Con esa altura evidentemente no va a ser un jugador con mucha versatilidad posicional, pero puede jugar como escolta en muchos equipos y aportar triples un poco al estilo JJ Redick, aunque nunca creo que vaya a ser ese estilo de jugador. Es alguien que eso, lleva experimentado, ha hecho su trabajo durante mucho tiempo y sigue haciéndolo en los pocos minutos que están teniendo los Milwaukee Bucks. Y yo creo que Milwaukee a la larga le va a ir aumentando su rol porque realmente parece un jugador que, para haber sido el pick 60, no es Isaiah Thomas, que es el mejor pick 60 de la historia probablemente, pero creo que tiene más posibilidades de aferrarse a la NBA que muchos jugadores que fueron seleccionados en su posición. Y esta ha sido mi lista de diamantes en bruto que no conocen ni su entrenador. Comentadme debajo realmente qué jugadores os sonaban o cuáles no conocíais de nada, o bueno, a lo mejor los conocíais a todos, no lo sé. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.